Aquello era terrible, terrible, era terrible. Yo era un niño, ni yo hablaba con mi padre, ni hablaba con mi madre de estas cosas, porque sé que ellos no lo aguantarían. Y ya hoy hablo con mis hijos. La vuelta a la historia debe ser también para aprender sus lecciones, y no solamente con un ánimo reivindicativo. Me parece que todos hemos aprendido mucho de los acontecimientos que se vivieron en los años 30, y claro, sería una torpeza volver a repetirlos. Hace 15 o 20 años estoy yo preguntando quién mató a mi padre. Y no me he podido enterar. Me estoy enterando ahora que ya no vive ninguno. Ahora me estoy enterando. ¿Quién fueron los criminales de aquí? Como ya han muerto, pues ya se lo dije, fulano, fulano, fulano. Y entonces no decían nadie nada. Todo el mundo callado. Víctimas, historiadores y testigos mantienen viva la imagen de la Guerra Civil Española. La confrontación bélica que más literatura ha generado en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial no es un capítulo cerrado en España. Han pasado 75 años desde el golpe de Estado del 18 de julio, que causó la guerra civil y dio paso a un régimen dictatorial de 40 años. Después de tanto tiempo, quedan aún dudas por resolver y, sobre todo, heridas por cerrar. Los preparativos del golpe empiezan la misma tarde del 14 de abril de 1931, es decir, a unas horas del establecimiento de la Segunda República. El primer intento es el 10 de agosto del año 32 y es un fracaso, pero de ese fracaso aprenden mucho. Es la tesis que sostienen hoy varios historiadores. El golpe no es consecuencia de la inoperancia de la República ni del radicalismo de la izquierda. Solo es fruto del rechazo de los golpistas al nuevo régimen y a sus reformas. Pero hay también otras opiniones. Una de las máximas preocupaciones de Azaña era, por así decirlo, el miedo a la revolución. Yo creo que fue un componente importante en la explicación de la Guerra Civil Española, el miedo a la revolución desde todos los sentidos, desde los militares y los más conservadores hasta pues, la izquierda más moderada, como podía ser el propio Azaña. Mola era el cerebro de la conspiración, Sanjurjo, exiliado en Portugal, la figura representativa, y Franco, relegado a Canarias por el gobierno republicano, el general más cotizado para dirigir el ejército de África. Mola sabía que Madrid no tenía nada que hacer y sabía que ganaba el golpe de Estado quien dominara Madrid. Entonces él cambia la táctica y decide que, bueno, pues en junio, estratégicamente, que el golpe se tiene que iniciar en el norte de África y que el ejército tiene que llevar con 2 columnas, en principio son los planes previstos, al llegar a la península para iniciar el avance hacia Madrid y en un golpe rápido y de efecto pues tomar cuanto antes la capital de España. La trama civil del golpe pone los medios para trasladar a Franco al norte de África. El Dragón Rapid, un pequeño avión de 2 motores que se exhibe en el Museo del Aire,
vuela desde Inglaterra a Gran Canaria. Pero Franco está en Tenerife y no es fácil conseguir el permiso del gobierno para trasladarse a la otra isla. Necesita que desaparezca el comandante militar de Las Palmas, el general Amado Balmes. Y desaparece. El general Amado Balmes sufre un accidente, entre comillas, el 16 de julio de 1936, precisamente a los 2 días de llegar el Dragón Rapid a Las Palmas. El historiador Ángel Viñas sostiene que el Dragón Rapid llegó a Gran Canaria el 14 de julio, un día antes de lo que admite la historiografía franquista, y que el general Balmes no murió al disparársele la pistola con la que hacía prácticas de tiro, sino que fue asesinado porque se oponía al levantamiento. No se puede sino llegar a la conclusión lógica de que el general Balmes fue asesinado por orden de Franco. Él quería liquidar a Balmes porque Balmes no estaba a favor de la sublevación. Entonces, si él se marcha y Balmes se queda en Las Palmas al frente de la guarnición más poderosa del archipiélago, pues probablemente no habría habido sublevación en Canarias. Así que Balmes fue el primer muerto del golpe. El 17 de julio, Franco llega a Las Palmas para presidir su entierro. Al día siguiente sale en el Dragón Rapide para dirigir las tropas españolas estacionadas en el protectorado de Marruecos. Franco, como siempre, era muy cauteloso y no se declaraba hasta el ultimísimo momento. Por eso los otros le llamaban Miss Canarias 1936, porque como era una reina de belleza muy coqueta, pero que no se declaraba, ¿no? Y no era hasta el asesinato de José Calvo Sotelo, el 13 de julio, que se declaraba Franco. El alzamiento se había iniciado el 17 de julio en Melilla y al día siguiente se había extendido a la península. España quedó dividida en dos, una zona rebelde y otra leal a la República. En los buques de la Marina, los jefes se alzaron y la marinería tomó el control. Entonces se inicia la decisiva intervención de Alemania e Italia. Sus aviones trasladan a Sevilla a los militares del ejército mejor preparado y más sanguinario, habituado a emplear el terror contra la población. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido a hombres de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no la salvará. Mola había advertido que el golpe necesitaba una violencia extrema para paralizar a la izquierda y había dado instrucciones para eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no pensaran como ellos. El general Queipo de Llano se manifiesta en Sevilla como su mejor discípulo. Los golpistas, con Franco ya en la península, rechazan la bandera tricolor de la República. Los meses siguientes son de asesinatos en masa, fosas comunes, paseos y sacas. Ese ciclo de 5 meses, desde julio hasta primeros días de noviembre, es el ciclo del golpe militar y de la represión salvaje. Se está matando simplemente a quien le viene en gana en base a un instrumento ilegal como eran los bandos de guerra. Los bandos de guerra permitían hacer lo que les diera la gana, no tenían que rendir cuentas absolutamente a nadie, ¿no? Y eso es lo que van haciendo, entran en una población, la bombardean previamente, bien por artillería, bien por aviación, entran arrasando, entran en plan racia, como hicieron en muchos sitios, en lo que eran expertos la Legión y el Tercio, ¿no? Francisco Espinosa lleva años estudiando la represión. Difícil trabajo porque los asesinos no registraban sus crímenes. Los investigadores han acreditado con nombre y apellidos 130.000 víctimas republicanas. Pero la cifra real podría aumentar. Espinosa denuncia la desaparición de archivos militares, de la Guardia Civil y de la policía. Una dictadura de 4 décadas permite perfectamente planificar lo que se quiere hacer con la documentación, ¿no? Con la militar, con la civil, con todas, ¿no? Vivimos en un país donde el ministro de la Gobernación en el 77, Rodolfo Martín Villa, ordenó la destrucción de todos los archivos de Falange. Sí quedó constancia de la muerte de un grupo de mineros de Huelva que pretendía ayudar a los republicanos de Sevilla.
Traicionados por los guardias civiles que les acompañaban, sufren una emboscada a la entrada de la ciudad. 67 hombres son detenidos, juzgados en consejo de guerra y condenados a muerte. Finalmente, fusilados en los barrios que habían opuesto más resistencia, como una muestra de aquella represión ejemplarizante. Vi que traían los camiones de la parte de la calle Torneo, llegaban a frente del Arco de la Macarena y torcían como para el cementerio. Luego daban marcha atrás porque era allí en la misma Macarena, en la misma muralla, donde lo tenían que fusilar. Sí me di cuenta de que un muchacho joven, no sé, por 20 y tantos años, pues él gritaba como un desesperado: ¡Viva la República! Manuel Vargas vivía enfrente de la muralla de la Macarena y aunque apenas tenía 4 años, conserva grabado a fuego el recuerdo de aquellos fusilamientos. Es claro que la violencia fue grande y la represión muy grande en ambos bandos, pero que el aspecto religioso se daba solamente en uno de esos bandos. 6.800 religiosos fueron asesinados durante la guerra. Se trata de la mayor matanza de eclesiásticos de la Europa contemporánea. Entre los asesinados, casi un centenar de agustinos de El Escorial. La Iglesia cree que la persecución y el acoso se iniciaron con la República, y no porque la jerarquía católica tomara partido por el franquismo. El momento más fuerte de persecución se dio a raíz del alzamiento militar. Y de ese momento hubo ya una represión mucho más sistemática, que quizás el momento más álgido estuvo en el mes de agosto, donde pues prácticamente murieron unos 70 eclesiásticos al día durante todo ese mes. Allí donde no triunfó el golpe, el gobierno republicano perdió el control sobre los instrumentos represivos del Estado. El reparto de armas aumentó el riesgo de violencia incontrolada. En los meses posteriores al golpe, las checas de Madrid o las caravanas de la muerte en Cataluña y Aragón desatan el terror. Hacia finales de año, el gobierno había recuperado el control y encauzado el deseo de justicia y venganza a través de los tribunales especiales populares. Parte del terror rojo, del que se llama terror rojo, viene producido porque son los huidos de la zona franquista, de la zona que ha sido ocupada, son los propios huidos los que llevan el terror a esa zona republicana y los que llegan contando lo que se está haciendo allí y los que con sus propios relatos y con su propio deseo de venganza por haber perdido familiares, etcétera, canalizan y crean ese espíritu de venganza y de odio sobre gentes que no tienen absolutamente, la mayoría de ellos, nada que ver con lo que ha ocurrido, ¿no? A Madrid llegan las noticias del comportamiento de la Columna Madrid, el ejército de África que avanza por Extremadura en dirección a la capital. A mediados de agosto, 5.000 milicianos republicanos defienden Badajoz, pero la ciudad cae al cabo de un día de bombardeos. La represión posterior, con miles de asesinados, ha quedado como símbolo de la violencia azul. En noviembre, el ejército rebelde llega a las puertas de Madrid. Su caída parece inminente. El gobierno de la República se marcha a Valencia el día 6,
sin dejar resuelto qué hacer con los casi 8.000 prisioneros de derechas que están en las cárceles, muchos de ellos militares, que podrían sumarse a los nacionales. Las decisiones se toman en la noche del 6 al 7 de noviembre. La Junta de Defensa, que asume el poder en Madrid, ordena la evacuación. Lo que se convierte en la posibilidad de un exterminio, además de que ya hay un deseo de exterminio, sobre todo de las fuerzas anarquistas, es decisión del Partido Comunista conjuntamente con los asesores soviéticos. Se sabe que los que mandan en el Partido Comunista son Pedro Checa y Antonio Mige, que ellos ofrecen al general Miaja los servicios, digamos, de un ministerio de gobernación, un consejo de orden público ya hecho, cuyo ministro, entre comillas, o sea, su consejero es Santiago Carrillo. Desde la mañana del 7 de noviembre hasta el 3 de diciembre hubo varias sacas de las 4 cárceles madrileñas. Unos 2.500 presos fueron asesinados en Paracuellos y Torrejón y enterrados en fosas comunes. Este documento de la Cruz Roja recoge los nombres de 1 millar de presos. Paracuellos es el símbolo de la violencia roja. No se matan a 2.500 personas fácilmente. Y ahí, claro, es imposible de saber exactamente quiénes eran, pero seguramente eran grupos de anarquistas, grupos del Quinto Regimiento, grupos de comunistas, ¿no? Nada más terminar la guerra, el franquismo se ocupó de investigar y castigar los crímenes cometidos en la zona republicana. Sus conclusiones se recogen en la llamada causa general. Hoy día, la mayoría de historiadores cree que los muertos en la retaguardia fueron 50.000 en la zona republicana y en torno a 150.000 en la zona que quedó bajo control de los franquistas. La gran diferencia es la intencionalidad, es decir, el porqué. Porque en la zona republicana son asesinatos que no se habrían ocurrido de no haber colapsado toda la estructura de orden público. En cambio, los muertos en zona rebelde son deliberados, son dirigidas por las autoridades, son alentadas por las autoridades, legitimadas por la Iglesia. O sea que en ese sentido hay una diferencia inmensa de intencionalidad. La causa general o el archivo de la Cruz Roja son parte de las nuevas incorporaciones al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el antiguo archivo de la Guerra Civil. Hasta hace poco era en realidad un archivo de la represión franquista. Aquí se guardan las fichas con casi 3 millones de nombres, personas perseguidas o señaladas por motivos políticos. Ahora se está haciendo otro archivo, el de las víctimas, en el portal de archivos españoles. En este momento hay cargados 800.000 nombres. En breve cargaremos 2 millones de nombres más y calculamos que llegaremos a 4 millones de víctimas. Entendemos por víctima encarcelado, exiliado e incluso muerto. Todo nombre que aparece ahí en estas cantidades que estoy dando de cifras millonarias está referido a un documento, a un lencaje, a un archivo. Si de un nombre no tenemos documentación, no aparece. De momento. Un ejemplo. De Lorca no tenemos el expediente. Sabemos que fue fusilado y es víctima de la guerra civil. Como no tenemos expediente del hecho, no aparece. Los casquillos que veis aquí pues son una pequeña muestra de los 40 aproximadamente, unos 40 casquillos que hemos encontrado hasta ahora. Una vez que recuperemos los restos y que haga el estudio con el antropólogo forense, iniciaremos el tema de la identificación y cada familiar sabrá perfectamente cuáles son los restos de la persona que busca y podrá hacerle el acto de duelo. Familiares de las 17 mujeres del municipio sevillano de Guillena, asesinadas juntas en la Guerra Civil, están reunidos para conocer las últimas noticias. Este año, por fin,
han podido localizar la fosa donde fueron enterradas y pronto empezarán a exhumar sus restos. En este pequeño pueblo de apenas 4.000 habitantes hubo más de 100 desaparecidos y asesinados. Todavía no han exhumado un solo cuerpo. Las mujeres serán las primeras. A mi padre y a mi hermano lo fusilaron. Y yo creo que a los 8 o 10 días metieron a mi madre presa. Y yo iba todas las mañanitas, iba a verla. Y me acuerdo perfectamente que estaba peladita. Yo le tocaba así del pelo, estaba peladita. Claro, 4 años tenía tú. Y no me acuerdo de las facciones de mi madre ni nada. Y era alta, era rubia, era negra. Claro, eso le pasa a mi padre. Me acuerdo de esas cosas. Mi padre tiene la imagen grabada como algo así. Mi padre pegaba la la puerta de la... todavía existe la torta esa. Se sabía que las mujeres habían sido fusiladas en el cementerio del vecino pueblo de Gerena, pero como en otros muchos casos, no ha sido fácil llegar a la fosa donde están enterradas, porque a lo largo de los años se han construido muchos nichos encima. Bueno, pues ya sabéis que aquí es donde hemos localizado finalmente los restos, tal y como os decía, la dirección que llevaría la fosa. Aquí podéis ver en las fotografías cómo más o menos están dispuestos y como veis están arrojados, es decir, los tiraron como si fueran animales, pues las tiraron una encima de otra. Intuimos. Las mujeres de Guillena tenían entre 20 y 70 años. Habían sido detenidas por no revelar el paradero de sus maridos, hijos o hermanos. Algunos eran concejales socialistas o republicanos. El 12 de octubre de 1937 les dieron aceite de ricino, las pasearon hasta la iglesia para excomulgarlas y las llevaron otra vez a la prisión en el ayuntamiento de Guillena. De allí las sacaron para fusilarlas. En España, la apertura de fosas se ha realizado por iniciativa de las familias. Hubo que esperar a 2007 para una ley de memoria histórica, que tampoco asigna al Estado la localización y exhumación de la fosa. Hasta ahora se han recuperado los restos de unas 5.000 víctimas. Son demasiadas las que siguen en cunetas y fosas comunes, y millones los expedientes judiciales del franquismo. Esto no puede quedar aquí, simplemente. Los cuerpos no se van a exhumar y nos los vamos a traer y ya está, y ya está. Esto hay que darle otra solución, esta memoria hay que repararla. España lamentablemente tiene una historia muy convulsa, sobre todo en el siglo XIX y XX, que me parece que nos debería de enseñar a intentar convivir en el respeto a las distintas opiniones y en la aceptación de los otros. Las actitudes que en otros países serían imposibles, o sea, que serían delitos, las cosas que se dicen aquí, o sea, de negar que murieron las víctimas de la dictadura. Negar eso, o sea, que es como negar en Alemania, negar el Holocausto, pero aquí se puede hacer, y eso es una consecuencia de la manera en que se tuvo que hacer la transición. Probablemente la Guerra Civil Española no será un capítulo cerrado hasta que no llamemos a los dictadores por su nombre y no pongamos nombre a todas las víctimas.
quién mató a mi padre. Y no me he podido enterar. Me estoy enterando ahora que ya no vive ninguno. Ahora me estoy enterando. ¿Quién fueron los criminales de aquí? Como ya han muerto, pues ya se lo dicen, fulano, fulano, fulano. Y entonces no decían nadie nada. Todo el mundo callado. Víctimas, historiadores y testigos mantienen viva la imagen de la Guerra Civil Española. La confrontación bélica que más literatura ha generado en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial no es un capítulo cerrado en España. Han pasado 75 años desde el golpe de Estado del 18 de julio, que causó la... Aquello era terrible, terrible, era terrible. Yo era un niño, ni yo hablaba con mi padre, ni hablaba con mi madre de estas cosas, porque sé que ellos no lo aguantarían. Y ya hoy hablo con mis hijos. La vuelta a la historia debe ser también para aprender sus lecciones y no solamente con un ánimo reivindicativo. Me parece que todos hemos aprendido mucho de los acontecimientos que se vivieron en los años 30 y claro, sería una torpeza volver a repetirlos. Hace 15 o 20 años hay un... Guerra civil y dio paso a un régimen dictatorial de 40 años. Después de tanto tiempo, quedan aún dudas por resolver y sobre todo heridas por cerrar. Los preparativos del golpe empiezan la misma tarde del 14 de abril de 1931, es decir, a unas horas del establecimiento de la Segunda República. El primer intento es el 10 de agosto del año